Después de un aborto espontáneo, Andrés solo me buscaba una vez al mes, siempre durante mi periodo de ovulación. Un día, aburrida, revisé mi teléfono y me encontré con una cuenta en línea donde una secretaria documentaba sus encuentros íntimos con su jefe. Mi jefe siempre viene a verme después de estar con su esposa vieja y gorda, y me transfiere $100,000 como compensación. Estoy tan feliz. El jefe tuvo que tocar otra vez a esa esposa gorda. Dijo que ella lo hacía sentir enfermo y que casi vomitaba. Esta vez me mandó $50,000 como consuelo. Los comentarios estaban llenos de burlas hacia la esposa del jefe, alentando a la secretaria a seguir sacándole todo lo que pudiera al amante rico. Pero mientras leía, algo me inquietaba. Las fechas de esos pagos coincidían con los mismos días de mi ovulación. Esa noche, Andrés llegó tarde a casa con un fuerte aliento a alcohol. Estaba en la cama intentando dormir cuando él se tambaleó hacia el dormitorio. Se acercó a mi lado y me empujó suavemente entre las sábanas. «Julia», balbuceó con la voz cargada de irritación. «¿Qué demonios haces dormida? Ni siquiera he llegado a casa y ya estás en la cama. Vamos, levántate y hazme algo para despejarme», gruñó. «Prepárate tu agua con miel, idiota». Sin comprender del todo, me incorporé un poco y elevé la voz, sintiendo una inusual oleada de desafío. «¿Me escuchaste bien, idiota? Hazte tú mismo tu maldita agua con miel». Andrés se quedó allí estupefacto, como si lo hubiera bofeteado. Antes, habría saltado de la cama ante su orden, tratando de evitar otra discusión, pero esta noche no me importaba en lo más mínimo. Entrecerró los ojos y su expresión se oscureció. Después de una larga pausa, sacó algo del bolsillo de su abrigo y lo lanzó sobre la cama junto a mí. «Bueno, te traje un regalo», dijo con desprecio. «A ver si esto te hace levantarte». Miré la caja frente a mí. Dentro había un pedazo de pastel, su crema derretida y pegada a los lados. Era evidente que no le había importado, al igual que yo no le había importado en mucho tiempo. Me quedé mirando el pastel por un momento y luego levanté la vista hacia él. «Hace 5 años que no como postres, Andrés. Sabes que tengo resistencia a la insulina». Sus ojos brillaron un segundo, pero enseguida su rostro se endureció. «¿Y qué? ¿Esa es tu excusa? Ahora ni siquiera puedes darme un hijo, y ahora tampoco me haces una bebida. ¿Para qué sirves, Julia?». Me estremecí con sus palabras, pero me mantuve en silencio. Su voz aumentó de volumen mientras su enojo se desbordaba. «Inútil, ya ni siquiera puedes hacer lo mínimo». Se dio la vuelta y entró al baño, cerrando la puerta de golpe. El sonido del agua corriendo llenó la habitación, pero apenas lo escuché por el zumbido en mi cabeza. Esperaba que se ablandara, que dijera algo reconfortante, tal vez incluso que se disculpara, pero ¿por qué seguía esperando algo de él? Cuando regresó con el cabello mojado y una toalla sobre el hombro, se metió en la cama sin decir nada. De repente, su mano se deslizó sobre mi cuerpo, levantando el borde de mi camisa de dormir. Una fría oleada de ira y repulsión me recorrió. Me aparté de golpe y dije con voz temblorosa: «¡Para, Andrés!». Parpadeó confundido. «¿Qué te pasa ahora?», espetó. «Sabes que hoy es tu día de ovulación, ¿verdad?». Sus palabras me helaron la sangre. Durante los últimos 2 años, desde el aborto, Andrés solo me tocaba en esos días específicos. Lo llamaba mejorar la eficiencia, como si yo fuera una máquina que debía funcionar mejor. Pero esta noche no podía soportarlo. «Estoy cansada», susurré. «No quiero». Su rostro se torció con incredulidad y luego soltó una risa baja y burlona. «¿Cansada? ¿Cansada de qué? ¿De no hacer nada todo el día? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes hijos? ¿De qué podrías estar cansada?». Sentí su mirada recorriéndome y supe lo que venía. Se incorporó y me miró con asco. «Mírate, Julia. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo? Has engordado, y déjame decirte que no es atractivo. Tienes rollos en la cintura, y créeme, no muchos hombres estarían dispuestos a tocarte así. Deberías agradecer que yo me moleste». Sus palabras eran como veneno, pero esta noche no me afectaban como antes. No sentía nada, ni tristeza, ni enojo, solo un vacío hueco. «Entonces no me toques», dije en voz baja. «No quiero tu lástima». Andrés me miró sin palabras por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Abrió la boca para decir algo cruel, pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono vibró en la mesita de noche. Echó un vistazo a la pantalla y entrecerró los ojos. «No vengas a suplicarme después cuando te des cuenta del error que cometiste», dijo, agarrando su teléfono y saliendo de la habitación mientras la puerta se cerraba con un clic detrás de él. Me quedé allí en silencio, mirando el techo. Desde el pasillo podía oír su voz suave pero clara. Estaba riendo. ¿Cuándo fue la última vez que había reído así conmigo? ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada? Metí la mano debajo de la almohada y saqué mi teléfono. Con el corazón acelerado, apareció una notificación de la cuenta que había estado siguiendo. «Estoy tan feliz de que el jefe ni siquiera tocará a la vieja gorda esta noche»,
Se guardó solo para mí. Esas palabras fueron como dagas que arrancaron el último vestigio de negación de mí. No era una coincidencia. El jefe que le enviaba miles de dólares a su secretaria cada vez que dormía con su esposa era mi esposo de 5 años, Andrés. Al principio pensé que tal vez estaba exagerando. Después de todo, hay 30 días en un mes y miles de millones de mujeres en el mundo. No era tan extraño que las fechas coincidieran con mi ovulación. Podría haber sido una coincidencia, pero por más que intentara convencerme, una creciente sensación de temor me invadía. Tenía que probarlo, al menos una vez. Tenía que saber la verdad. Y ahora que la verdad fea estaba frente a mí, curiosamente me sentía tranquila. La cuenta se actualizó otra vez. Esta vez era una captura de pantalla de una videollamada. En la pantalla se veían la piel pálida de la secretaria y los músculos marcados del pecho y abdomen de un hombre. El jefe me llamó por video. ¿Vieron esos músculos sexy?, decía el texto. No miré la imagen, sintiendo una calma gélida apoderarse de mí. Mis manos se movieron sin pensar. Rápidamente tomé una captura y la guardé. Recordé la última vez que intenté hacer una videollamada a Andrés durante uno de sus viajes de negocios. ¿Cómo había respondido? ¡Ah, claro! Me regañó por ser una esposa insensible que no entendía lo valioso que era su tiempo. Y, sin embargo, había confirmado con su secretaria que estaba descansando en su hotel sin ningún otro plan. Pero aún así, Andrés se había enfurecido tanto que despidió a esa secretaria por compartir su agenda conmigo. Nunca contacté a su nueva secretaria después de eso. No quería que alguien más perdiera su trabajo por mi culpa, hasta hoy. Hoy me topé con esa cuenta y todo tenía sentido. El corazón de Andrés había dejado de ser mío hacía mucho tiempo. Me quedé congelada frente al espejo, mirando mi reflejo como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Nos habíamos conocido durante 10 años, casados durante 5, y de alguna manera, en un abrir y cerrar de ojos, me había convertido en la mujer que él encontraba tan repulsiva que le daba asco estar cerca de mí. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo me convertí en esta vieja gorda ante sus ojos? No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando Andrés regresó al dormitorio. Tenía esa sonrisa autosuficiente, la clase de sonrisa que delata a alguien que acaba de hacer exactamente lo que quería. Apenas me miró antes de decir: mañana quiero bollos fritos caseros. Lo que compras afuera es sucio. Levántate temprano, haz suficientes para 2 y llévalos a la oficina. Parpadeé y la realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería que preparara desayuno para él y su amante. Mi marido, el hombre por quien había atravesado el infierno, me estaba pidiendo que me levantara temprano para cocinarle a la mujer con la que me estaba engañando. Sentía algo romperse dentro de mí. Una parte que aún tenía la esperanza de que quizá pudiéramos arreglar las cosas, pero ahora ya no había vuelta atrás. Me giré hacia él con una voz inquietantemente calmada. ¿No decías que los bollos fritos eran demasiado grasosos y solo para gente vulgar? Me echabas de casa si siquiera los mencionaba. ¿Desde cuándo empezaste a tenerles gusto? El fastidio cruzó el rostro de Andrés y su tono se afiló de inmediato. ¿Por qué me respondes? Solo haz lo que digo. Tienes una vida bastante cómoda quedándote en casa todo el día. Tu trabajo es cuidarme, Julia. En el pasado habría temblado ante ese tono. Me habría disculpado y hecho lo posible por evitar su enojo. Pero esta noche no me inmuté. En lugar de eso, sonreí fría y distante. Debe ser difícil lidiar conmigo todos los días, ¿eh? Esta vieja y gorda mujer, como te gusta llamarme. No lo miré directamente a los ojos. Divorciémonos. A la mañana siguiente, preparé desayuno solo para mí. Andrés bajó y frunció el ceño al ver la mesa. Miró con desprecio la leche de soya y las donas que había puesto. Siempre había dicho que esa combinación era demasiado simple para su gusto. Golpeó la mesa con impaciencia. Esta vez lo dejaré pasar, gruñó. Pero que no se repita. No dije una palabra. Incluso cuando estaba enferma con fiebre, me arrastraba de la cama para hacerle café. Ahora, lo único que hice fue asentir en silencio. Pero antes de irse, arrojó al suelo una escultura de porcelana que teníamos desde la luna de miel, rompiéndola en pedazos. Era un recuerdo de cuando éramos felices. Me estaba enviando un mensaje. Podía destruir todo lo que habíamos compartido así de fácil, y si seguía presionándolo, haría lo mismo con nuestro matrimonio. Anoche, cuando mencioné el divorcio por primera vez, Andrés quedó atónito solo por 10 segundos antes de recuperarse y reírse de mí. ¿Divorcio por un desayuno? Estás loca, Julia. ¿Sabes cuántas mujeres matarían por estar en tu lugar? Te doy una vida que muchas solo pueden soñar, y tienes el descaro de pedirme el divorcio. Su voz estaba llena de desprecio. No olvides que todavía me debes un hijo. ¿Quién eres tú para pedir el divorcio si ni siquiera puedes darme eso? Sus palabras estaban hechas para herirme, para romperme, como siempre lo hacían. Vi ese destello de satisfacción en sus ojos cuando notó que mi expresión cambiaba. Pero esta vez, las grietas eran diferentes. Hace 2 años, su padre fue diagnosticado con cáncer. El médico dijo que le quedaba solo 1 año de vida. En ese momento yo estaba embarazada de 2 meses, y ese bebé se convirtió en la esperanza que lo mantuvo luchando durante el tratamiento, pero luego perdí al bebé.
y todo se vino abajo. La salud de su padre se deterioró rápidamente y falleció meses después. Andrés nunca me perdonó. Me culpó por no haber protegido a nuestro hijo y por dejar que su padre muriera con deseos sin cumplir. Cargué con su odio en silencio día tras día, pero él, la supuesta víctima, parecía olvidar que nadie sufre más que una madre que ha perdido a su hijo. Esa mañana, después de que se fue, fui al gimnasio y contraté un entrenador personal. En los últimos 2 años, había ganado algo de peso mientras me preparaba para el embarazo, pero no era la vieja y gorda mujer que Andrés quería hacerme creer. Después de sudar el dolor, comencé a pensar en mi vida. Preparé mi currículum para reincorporarme al mundo laboral. No podía seguir aislada del mundo mientras buscaba trabajo. Mi teléfono sonó. Hola, ¿es la señora Parker? Soy Chloe, la secretaria del señor Parker. Tiene una cena esta noche. ¿Podría traer su corbata azul claro al restaurante? No tardé mucho. Colgó antes de que pudiera responder. Chloe sabía quién era yo, pero su arrogancia era evidente. Quería que supiera cuál era su lugar en la vida de Andrés. Esperaba que peleara, que hiciera un escándalo. Eso era justo lo que ella quería, empujarme fuera de la escena. Y si eso era lo que quería, así sería. Cuando llegué al restaurante, Andrés me interceptó de inmediato. Sus ojos se oscurecieron al verme y rápidamente bloqueó mi camino. Este no es lugar para una ama de casa como tú, dijo con frustración. Lárgate antes de que me hagas quedar mal. Luego cruzó los brazos con una expresión de arrogancia. Anoche gritabas que querías el divorcio y aquí estás, siguiéndome. ¿Qué pasa? ¿No puedes soportar perderme? ¿Te diste cuenta de que nadie más te querría? Sus palabras rezumaban desdén, pero no me inmuté. Miré tranquilamente más allá de él y saludé a la mujer que estaba detrás. «Señorita Chloe», llamé con voz firme. Los ojos de Andrés se abrieron ligeramente y siguió mi mirada hacia su secretaria. Frunció el ceño y exhaló con irritación. «Julia», gruñó. «Siguen contactando a mi secretaria a mis espaldas. ¿Intentas que la despidan también, como a la anterior?» Levanté la bolsa que había traído y se la extendí a Chloe. ¿Despedirla?, pregunté con calma. ¿De verdad estás dispuesto a dejarla ir? La expresión de Andrés vaciló por un momento, sorprendido. Chloe sacó la corbata de la bolsa y la sostuvo junto a su vestido azul claro, haciendo un puchero juguetón. «Señor Parker, no me envió una foto de su atuendo esta mañana. No pude coordinar nuestros looks. Por eso le pedí a la señora Parker que trajera la corbata. Ve, hace juego a la perfección». Andrés me miró, esperando una reacción. Cuando no la obtuvo, tomó la mano de Chloe y la llevó a su cuello. «Vamos, átala para mí. Sabes cómo me gusta el nudo cruzado, no como ella», dijo con desdén. «Solo sabe hacer el aburrido nudo Windsor». Chloe sonrió radiante y se pavoneó delante de todos. Enganchó sus dedos alrededor de la corbata, acercando a Andrés hacia ella, casi rozando sus rostros. Observé la escena sin emoción. Medio año atrás, Andrés había empezado a tomarse fotos cada mañana después de vestirse. Pensé que estaba orgulloso de su apariencia, pero ahora entendía la verdad. Le enviaba esas fotos a Chloe para coordinar sus atuendos, como si fueran una pareja. Y lo más absurdo era que yo había sido quien elegía su ropa, pensando que lo estaba ayudando. Era repugnante. Respiré hondo, metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña llave. Se la extendí a Chloe sin decir una palabra. Cuando la puerta del restaurante se cerró tras Andrés y Chloe, quedé inmóvil por unos segundos, observando cómo mi mano temblaba ligeramente tras entregar la llave. No era miedo, era anticipación. Sabía que esa pequeña pieza de metal contenía el poder de transformar sus vidas en cenizas. Había planeado cada detalle, desde el galpón que alquilé hasta las pruebas incriminatorias que el detective privado reunió para mí. Mensajes, fotografías, recibos de transferencias, incluso las burlas públicas en el foro donde Chloe me despreciaba. Me sentía en control por primera vez en años. Una semana más tarde, recibí un mensaje en mi teléfono. «Nos reunimos en el galpón. Esto es una broma, Julia». Era Andrés. Respondí con frialdad. «No, cariño, es solo el principio». Cuando llegaron al galpón, los recibí con una cinta VHS ya preparada para reproducir. El color de sus rostros cambió conforme las imágenes desfilaron en la pantalla. Ellos dos en habitaciones de hotel, los mensajes desde el foro donde Chloe me llamaba vieja gorda y se vanagloriaba de cada encuentro con mi marido. Andrés se tambaleó hacia atrás, incapaz de sostener la mirada. Chloe intentó apagar la pantalla, pero ya era demasiado tarde. «¿Qué demonios es esto, Julia?», rugió Andrés, lleno de furia y vergüenza. «Es todo lo que necesitas para arruinar tu carrera», dije con una calma helada, «y tal vez tu vida entera». La habitación quedó en silencio, solo roto por la respiración entrecortada de ambos. Saqué un sobre del bolso y lo coloqué en la mesa entre nosotros. Dentro de este sobre están las copias de todo: fotografías,
mensajes, transferencias bancarias. Podría enviarlo a la junta directiva de tu empresa, Andrés, y asegurarme de que todo salga en la prensa. Pero no lo haré. Solo hay una condición. Ambos me miraron expectantes. Chloe apretó los puños, como si ya sospechara lo que iba a pedir. No la despidas, dije mirando a Andrés. Y tú, me dirigí a Chloe. Tampoco te vas. El desconcierto en sus rostros fue delicioso. Andrés frunció el ceño, tratando de encontrar algún sentido en mis palabras. Chloe me observaba con desconfianza, como si yo estuviera trazando una trampa invisible. No quiero deshacerme de ti, Chloe, continué, disfrutando de cada palabra. Voy a quedarme con esta versión de ustedes, donde tú, Chloe, seguirás siendo la amante, pero vivirás en un infierno. Y tú, Andrés, no tendrás otra opción más que soportarlo. Los dos atrapados en una prisión sin barrotes. Ambos se quedaron en silencio, pero en sus ojos vi exactamente lo que quería, el reconocimiento de su impotencia. Ahora entendían que yo había ganado. No fue difícil cambiar a mi esposo. Ya no me deseaba, así que decidí convertirme en todo lo que él alguna vez quiso, pero sin darle el placer de tenerme para él. Empecé por el gimnasio, contraté a un entrenador personal, me inscribí en clases de pilates y programé las cirugías que había evitado durante años. La primera vez que me miré al espejo después de la recuperación, sonreí. Había recuperado mi cuerpo y, con él, la confianza que hacía tanto había perdido. Al principio Andrés no lo notó, pero cuando comencé a usar ropa ajustada y maquillaje impecable cada día, las cosas cambiaron. Empecé a pasar por la oficina con regularidad, siempre saludando a todos con cortesía, excepto a Chloe. Con ella era cruel de manera exquisita. La ignoraba frente a los demás, hacía comentarios sutiles sobre su apariencia, y poco a poco, el resto de los empleados empezó a tratarla igual. En pocas semanas, Chloe era una paria en su propio lugar de trabajo. Andrés comenzó a desearme de nuevo. Pude sentirlo en sus miradas furtivas, en cómo intentaba rozar mi brazo cuando pasaba cerca de él. Pero para mí, su atención ya no significaba nada. El matrimonio era ahora solo una fachada, una máscara que me permitía deleitarme con mi venganza. Cada vez que Andrés viajaba por trabajo, me aseguraba de disfrutar al máximo mi nueva libertad. Contrataba jardineros, plomeros y choferes para la casa, y cada uno de ellos terminó en mi cama en algún momento. No sentía culpa alguna, solo una satisfacción profunda al saber que cada uno de esos encuentros era una forma más de vengarme. Después de cada aventura, enviaba videos anónimos a Andrés, asegurándome de que nunca hubiera pruebas concretas para incriminarme, pero la expresión en su rostro cada vez que los recibía era impagable. Veía cómo su alma se desgarraba lentamente, incapaz de hacer nada para detenerme. Ver cómo Chloe se convertía en la sombra de lo que alguna vez fue era un placer indescriptible. Al principio, intentó resistir. Contestaba con arrogancia, fingía que nada la afectaba, pero con el tiempo la presión fue demasiado. La oficina entera la había transformado en su chiste favorito. Cualquier error, por mínimo que fuera, se convertía en un escándalo entre sus colegas. Cada mirada la perforaba, cada comentario la dejaba sin aliento. Su rostro perdía ese brillo arrogante que tanto detestaba en ella. Andrés, por su parte, no podía intervenir sin revelar lo que realmente sucedía entre los tres. Sabía que si intentaba defenderla, todos sospecharían, y las pruebas en mi poder destruirían su carrera. Así que se quedó en silencio, viendo a Chloe desmoronarse bajo el peso de una rutina que había dejado de ser placentera. Yo me divertía viendo cómo cada día la vida de Chloe se convertía en un infierno psicológico. En los eventos de la empresa, la ignoraba deliberadamente frente a todos. Cuando ella intentaba acercarse a Andrés, lo llamaba con un gesto sutil, y él, como un perro obediente, me seguía. Sabía que ella moría por los celos, y esa sensación me daba una satisfacción indescriptible. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés comenzara a darse cuenta de que se había casado con la mujer que todos ahora deseaban. Jóvenes en el gimnasio me coqueteaban abiertamente, camareros en los restaurantes me dejaban su número. Andrés se daba cuenta de lo que estaba perdiendo, pero su orgullo le impedía admitirlo. Sin embargo, no se atrevía a dejarme. El miedo a perder lo que quedaba de su reputación lo mantenía atrapado a mi lado, y fue entonces cuando decidí que ya no bastaba con ignorarlo. Era el momento de humillarlo como él me había humillado a mí. En cada viaje de negocios de Andrés, lo traicionaba sin remordimientos. Cada hombre que cruzaba por la casa era un recordatorio de que yo tenía el control. Había superado los 20 amantes. Eran los jardineros, los choferes, los plomeros, incluso sus socios más cercanos. Hombres que en algún momento habían estrechado su mano en eventos sociales o compartido cenas familiares. La ironía era deliciosa. Andrés se había convertido en la burla silenciosa de todos. Los videos anónimos que le enviaba eran precisos. Nunca mostraba mi rostro por completo.
pero lo suficiente para que él supiera que era yo. La frustración lo consumía, pero no podía hacer nada. Cada vez que me veía, intentaba tocarme, recuperar el control perdido, pero yo lo rechazaba con la misma frialdad con la que él me había tratado durante tanto tiempo. Chloe, en su miseria, intentó irse un día. Llegó llorando al despacho de Andrés, rogando por su despido. Decía que no soportaba más el maltrato, que todos la odiaban, que su vida se había convertido en una pesadilla. Andrés se lo prohibió, no porque la amara, sino porque sabía que si ella se iba, yo cumpliría mi promesa y toda la verdad saldría a la luz. Estaba tan atrapado como ella. Un día, después de otro viaje, Andrés recibió un último video. En esa ocasión, mi voz suave susurró desde la pantalla. ¿Te has dado cuenta de cuántos hombres han estado en nuestra cama, cariño? Pero no te preocupes, tú siempre has sido el último en saberlo. El golpe final llegó cuando uno de sus socios más cercanos, con quien había tenido reuniones importantes, me envió flores a casa, agradeciendo por la increíble noche que habíamos pasado. Andrés, al ver la tarjeta, rompió en cólera, lanzando todo lo que encontró a su paso, pero ya era demasiado tarde. Su vida se había convertido en un desastre del que nunca podría escapar. Yo había logrado todo lo que me había propuesto. Andrés ya no era más que una sombra del hombre arrogante que solía ser. Chloe se había convertido en una paria, atrapada en un trabajo que la asfixiaba, mientras Andrés, mi querido esposo, se consumía lentamente por dentro. Pero algo dentro de mí quería más. Sabía que aún quedaba un paso final, una jugada maestra que terminaría de destrozarlos para siempre. Decidí que no bastaba con destruir psicológicamente a Andrés y Chloe. Lo que realmente ansiaba era verlos enfrentarse entre ellos, hacer que se destruyeran mutuamente, que cada palabra que saliera de sus bocas fuera como una daga destinada al otro. Era el momento de encender la chispa que los consumiría por completo. Comencé con Andrés, asegurándome de fruncir el ceño, tratando de convencerse de que eran coincidencias, pero lentamente, la desconfianza empezó a germinar en su mente. Chloe, por otro lado, comenzó a recibir mensajes anónimos, insinuando que Andrés la estaba engañando con otra secretaria más joven. Me aseguré de que se marchara, jurando que nunca más quería volver a verlo. Andrés, consumido por la rabia y el desprecio, la dejó ir sin intentar detenerla. Esa misma noche, me senté en la cama junto a él, observando su rostro desencajado. No dijo nada, y yo tampoco. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos que mi venganza estaba completa. Con el tiempo, Andrés se convirtió en un hombre solitario, rodeado de las ruinas de lo que alguna vez fue su vida. Sus socios comenzaron a evitarlo. Los rumores sobre su incompetencia y sus problemas personales se esparcieron rápidamente. Cada vez que alguien mencionaba mi nombre en su presencia, bajaba la mirada, consciente de que todos sabían lo que había pasado. Era una burla constante, un recordatorio silencioso de su derrota. Yo, en cambio, florecí. Me reinventé por completo, dejando atrás a la mujer rota que alguna vez fui. Cada vez que veía a Andrés en público, no podía evitar sonreír para mis adentros. Sabía que, aunque yo había seguido adelante, él nunca podría escapar del infierno que le dejé como legado. Había ganado en todos los sentidos, y no sentía ni una pizca de culpa. Chloe nunca más volvió a aparecer en su vida. De vez en cuando, escuchaba rumores de que estaba trabajando en algún lugar insignificante, intentando reconstruir lo que quedaba de su autoestima. Pero para mí, ya no era más que un recuerdo distante, una pieza irrelevante en el tablero que había utilizado para ganar mi juego. Andrés se quedó atrapado en una prisión invisible, condenado a vivir cada día con el peso de sus errores, sabiendo que nunca podría recuperar lo que perdió. Y yo, finalmente libre, caminaba por la vida con la certeza de que la mejor venganza no es destruir al otro, sino asegurarse de que se destruya a sí mismo. Con el paso de los meses, mi vida alcanzó una estabilidad deliciosa. Cada día despertaba con la certeza de que no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que había vencido. Andrés seguía siendo un fantasma a mi alrededor, viviendo en silencio en nuestra casa, incapaz de dejarme, no porque me amara, sino porque su miedo a enfrentar la realidad era más grande que su deseo de escapar. Él intentaba recuperar mi atención haciendo pequeños gestos patéticos, flores baratas, cenas improvisadas, regalos que nunca había tenido la decencia de darme cuando aún me importaba. Pero yo lo ignoraba, solo le ofrecía una sonrisa indiferente, viendo cómo cada rechazo era una herida más en su ego. Los rumores sobre mis aventuras se habían extendido más allá de los círculos privados. En cada evento social, notaba las miradas de burla hacia Andrés. Sus socios lo evitaban, o peor aún, lo miraban con desprecio disfrazado de lástima. Él intentaba mantenerse firme, pero yo veía como cada día la vergüenza lo consumía un poco más. Había dejado de ser el hombre poderoso que solía ser. Ahora era una broma, un símbolo de fracaso. Una noche, después de regresar de uno de sus viajes,
Me sorprendió esperándolo en la sala. Su expresión estaba cargada de desesperación. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué quieres de mí? Me acerqué lentamente, disfrutando del temblor en su voz, y le susurré al oído: quiero que lo sientas todo, cada pedazo de lo que me hiciste vivir. Él cerró los ojos como si eso pudiera protegerlo del peso de mis palabras. Pero ya no había escapatoria para él. Con el tiempo, me di cuenta de que mantener a Andrés a mi lado ya no me ofrecía la misma satisfacción. Había ganado, lo había destruido en todos los sentidos posibles, y él ya no era más que una carga innecesaria. Decidí que era hora de cerrar este capítulo y recuperar mi libertad por completo. Una mañana, mientras él aún dormía, preparé una carta de despedida, no con palabras de rencor, sino con una frialdad calculada que sabía que lo destrozaría más que cualquier insulto. Le expliqué que nuestro matrimonio había terminado. Hacía mucho que su presencia ya no significaba nada para mí, y que ahora era libre de vivir con el conocimiento de todo lo que había perdido. Dejé la carta en su mesita de noche junto con mi anillo de matrimonio. Antes de salir de la casa, me detuve en la puerta y lo observé una última vez. Dormía profundamente, ajeno al final que se avecinaba. Cerré la puerta sin mirar atrás. Con cada paso que daba, sentía cómo el peso de los años de traición y dolor se desvanecía. Finalmente, era libre. Ahora caminaba por la vida con la certeza de que Andrés viviría cada día atrapado en el recuerdo de lo que había perdido, mientras yo avanzaba hacia un futuro brillante, sin cadenas, sin miedo, sin arrepentimientos. Había ganado, y eso era todo lo que importaba. Al cerrar la puerta de esa casa por última vez, sentí una calma que no había conocido en años. Era una paz absoluta, la certeza de haber ganado en todos los frentes. Pero había algo más que quería hacer antes de terminar. Quería que Andrés y Chloe entendieran que, aunque ya no estuviera presente en sus vidas, mi sombra los acompañaría para siempre. Después de mi salida, Andrés intentó recomponer su vida. Se mudó a un departamento más pequeño, sin lujos, pero con suficiente espacio para alimentar su ego roto. Chloe volvió a entrar en escena, creyendo que ahora, sin mí, podía ocupar el lugar que siempre había deseado. Sin embargo, lo que ella no sabía era que yo había dejado la chispa que encendería su autodestrucción. Les envié un último sobre, esta vez dirigido a los dos. Dentro, incluí un USB con todas las pruebas que había recopilado, sus fotos, los mensajes públicos y privados, los recibos de las transferencias que Andrés le hacía a Chloe por cada encuentro. También había un video donde Andrés hablaba mal de sus socios y clientes más importantes, asegurando que podía manipularlos como quisiera. En una carta adjunta, escribí: esto es lo que sucederá, o uno de ustedes se destruye al otro, o esas pruebas llegarán a manos de la prensa y de la junta directiva. La decisión es suya. Piénsenlo bien. Sabía que su relación no resistiría esa última prueba. La duda y la desconfianza ya estaban plantadas, y lo único que necesitaba era este empujón final. Era cuestión de tiempo para que se traicionaran mutuamente. Las semanas siguientes fueron deliciosas. Desde la distancia, observé cómo la relación de Andrés y Chloe se desmoronaba por completo. Andrés comenzó a acusarla de haberlo utilizado, de haber estado con él solo por dinero. Chloe, sintiendo que su tiempo se agotaba, trató de extorsionarlo para salvarse, amenazando con enviar las pruebas a la prensa si él no le daba más dinero. Andrés, acorralado, la denunció ante la junta directiva, asegurando que ella lo había manipulado y que él solo era una víctima. Pero el golpe final llegó cuando la prensa se enteró de todo. Alguien filtró el contenido del USB. No fui yo, pero disfruté cada momento de su caída. Los titulares hablaban de un escándalo corporativo que incluía corrupción, infidelidades y sobornos. Andrés perdió su empleo y, con él, su reputación. Chloe se convirtió en un chiste en las redes sociales, objeto de burlas constantes. Ambos estaban arruinados, cada uno en su propio infierno personal, y yo me deleitaba viendo cómo se destruían entre sí. La justicia había llegado, pero no por un tribunal. La justicia la había orquestado yo, pieza por pieza, como una obra maestra. Mientras todo eso sucedía, mi vida continuó floreciendo. Encontré paz en mi nueva libertad, en la certeza de que no había dejado nada pendiente. Había destruido a Andrés y a Chloe de la manera más cruel posible, no con violencia, sino dejándolos atrapados en una espiral de odio y autodestrucción. Sabía que ellos pasarían el resto de sus vidas intentando recoger los pedazos rotos de lo que alguna vez fueron, pero nunca lo lograrían. Un día, mientras paseaba por la ciudad, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Andrés. Solo decía: ¿cómo puedes vivir contigo misma? Sonreí al leerlo. No respondí. No había necesidad. Ya no tenía nada más que decir. Cerré el teléfono y seguí caminando bajo el sol de la tarde, con la certeza de que, aunque sus vidas se hubieran convertido en ruinas, la mía apenas estaba comenzando. Había ganado, y no había gloria más grande que esa. Después de meses observando a Andrés y Chloe caer,
Supe que había llegado al punto en el que no quedaba nada más por destruir. Se encargaron de acabar entre ellos, exactamente como lo había planeado. Andrés quedó expuesto públicamente y se convirtió en el hazmerreír, perdiendo toda la influencia que alguna vez tuvo. Chloe, aislada y humillada, desapareció lentamente, incapaz de soportar la vergüenza. Sin embargo, aún faltaba un último paso. Sabía que el golpe final no sería completo hasta que Andrés entendiera que nunca volvería a tener control sobre mí ni sobre su vida. Nunca podría reconstruirse, porque cada pieza que intentara recuperar se convertiría en cenizas en sus manos. Le envié una última carta. Dentro, además de incluir el anillo de matrimonio que dejé en su mesita de noche, añadí algo más: un video anónimo. Era la grabación de una fiesta que había organizado en secreto con todos los hombres con quienes lo había traicionado. Ahí estaban sus socios más cercanos y amigos de confianza, riendo y brindando como si él no significara nada. Cada carcajada, cada mirada cómplice, era como una sentencia silenciosa. Él había sido el último en enterarse de todo. Al final del video, me acerqué a la cámara y sonreí, tranquila y satisfecha. Andrés, espero que esto aclare todas tus dudas. Nunca fui tuya. Ahora eres tú quien tendrá que vivir con eso. Ese fue el golpe definitivo. Un infierno del que jamás podría escapar. Andrés pasaría el resto de sus días reviviendo cada traición, cada mentira, cada humillación. No habría poder, amor ni respeto que pudiera recuperar. La sombra de lo que fue se desvanecía lentamente, dejándolo solo con el vacío que él mismo había alimentado. Chloe desapareció por completo. Escuché que cambió de nombre y terminó trabajando como camarera en un pueblo lejano. Andrés se quedó solo, atrapado en la miseria de su propia existencia. De vez en cuando, alguien mencionaba haberlo visto, envejecido y demacrado, como un hombre perdido que ya no sabía por qué seguía respirando. Por mi parte, me reinventé. Volví al trabajo, viajé por el mundo y por primera vez en muchos años sentí el placer de ser realmente libre. No había cadenas, ni culpas, ni fantasmas que me persiguieran. Miraba hacia atrás sin arrepentimientos, sabiendo que cada paso que di fue necesario para recuperar lo que siempre había sido mío, mi vida. El infierno de Andrés y Chloe fue mi victoria. No necesité gritar ni mancharme las manos. La mejor venganza es aquella en la que el enemigo se consume en su propia miseria. Todo había salido exactamente como lo imaginé, con ellos arruinados y yo libre. Ya no quedaba nada que me atara al pasado. Sonreí, sintiendo cómo la última carga se desvanecía de mis hombros. La mujer que una vez fui estaba muerta y no la echaba de menos, y así mi venganza estaba completa. Con el tiempo, mi vida tomó un rumbo que nunca antes había imaginado posible. La libertad que había anhelado durante tanto tiempo se convirtió en mi realidad cotidiana, y cada día era una nueva oportunidad para redescubrirme y reconstruirme. Me sumergí en mi carrera con una pasión renovada, ascendiendo rápidamente en el mundo corporativo gracias a mi determinación y habilidades. Mis colegas me respetaban, y pronto me convertí en una figura influyente en mi campo. Además de mi éxito profesional, mi vida personal floreció de maneras que nunca había imaginado. Conocí a personas que valoraban mi compañía y me trataban con el respeto y la admiración que merecía. Entre ellos, había un hombre llamado Daniel, un artista que había conocido en una exposición de arte. Daniel era todo lo contrario a Andrés, amable, sincero y profundamente respetuoso. Con él, descubrí el verdadero significado del amor y la compañía. Daniel y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, y pronto nos dimos cuenta de que éramos almas gemelas. Él me enseñó a confiar de nuevo, a abrir mi corazón sin miedo y a creer en la posibilidad de un futuro feliz. Juntos, viajamos por el mundo, explorando nuevos lugares y creando recuerdos inolvidables. Cada día a su lado era un recordatorio de que la vida podía ser hermosa y llena de amor. Mientras tanto, Andrés y Chloe seguían atrapados en su propio infierno. Andrés, consumido por la amargura y el arrepentimiento, intentó en vano reconstruir su vida. Sin embargo, cada esfuerzo que hacía parecía destinada al fracaso. Sus antiguos colegas lo evitaban, y su reputación estaba irreparablemente dañada. Vivía en un pequeño apartamento, rodeado de los fantasmas de su pasado, incapaces de escapar de las consecuencias de sus acciones. Chloe, por su parte, había desaparecido por completo. Cambió de nombre y se mudó a un pueblo lejano, donde trabajó como camarera en un pequeño café. Vivía una vida sencilla y anónima, lejos de las luces y el glamour que alguna vez había anhelado. Aunque había logrado escapar de la atención pública, nunca pudo liberarse completamente de los recuerdos de lo que había sido y de las decisiones que había tomado. Un día,
Mientras Daniel y yo paseábamos por una playa en Grecia, recibí una llamada inesperada. Era un abogado, informándome que Andrés había fallecido. Según el abogado, Andrés había dejado una carta para mí, junto con algunos documentos legales. Aunque la noticia me sorprendió, no sentí ninguna emoción en particular. Andrés ya no era parte de mi vida, y su muerte no cambiaba eso. Sin embargo, decidí leer la carta que había dejado. En ella, Andrés expresaba su arrepentimiento por todo el dolor que me había causado. Reconocía sus errores y admitía que su comportamiento había sido inexcusable. Aunque sus palabras no podían borrar el pasado, me di cuenta de que, en algún nivel, Andrés había encontrado una cierta paz al final de su vida. Con el tiempo, Daniel y yo decidimos casarnos. Nuestra boda fue una celebración íntima y hermosa, rodeada de amigos y familiares que nos apoyaban y amaban. A diferencia de mi primer matrimonio, esta vez sabía que estaba haciendo la elección correcta. Daniel era mi compañero, mi mejor amigo y el amor de mi vida. Años más tarde, mientras miraba hacia atrás en mi vida, me di cuenta de que había recorrido un largo camino desde aquellos días oscuros. Había superado el dolor y la traición, y había encontrado la felicidad y el amor verdadero. Mi historia era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y así, con Daniel a mi lado y un futuro brillante por delante, supe que finalmente había encontrado la paz y la felicidad que siempre había merecido. Mientras Daniel y yo celebrábamos nuestro primer aniversario de bodas en un pequeño café en París, algo inesperado sucedió. Estaba sentada allí, disfrutando de un café y observando a la gente pasar, cuando de repente vi una figura familiar caminando por la acera del otro lado de la calle. Era Chloe, o al menos alguien que se parecía mucho a ella. Llevaba un sombrero grande y gafas de sol, pero había algo en su forma de caminar que me resultaba inconfundible. Sin decirle nada a Daniel, me levanté y crucé la calle, movida por una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de cierre. Cuando me acerqué, ella levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Era Chloe, sin duda. Se quedó paralizada, claramente sorprendida de verme. «Julia», dijo, con una voz que temblaba ligeramente. «No esperaba verte aquí». «Chloe», respondí, manteniendo la calma. «Parece que el mundo es más pequeño de lo que pensamos». Ambas nos quedamos en silencio por un momento, sin saber muy bien qué decir. Finalmente, Chloe rompió el hielo. «Sé que no hay excusa para lo que hicimos, Andrés y yo. Solo quería que supieras que lo siento mucho», asentí, sintiendo una extraña sensación de paz. El pasado ya no me dolía como antes, y ver a Chloe allí, frente a mí, no me causaba el dolor que alguna vez hubiera esperado. «Gracias, Chloe», dije, «pero eso ya quedó atrás. Ahora solo quiero seguir adelante con mi vida». Chloe asintió, con lágrimas en los ojos. «Me alegra verte feliz, Julia, de verdad». Con eso, nos despedimos. Chloe se alejó por la calle, desapareciendo entre la multitud. Regresé al café y me senté junto a Daniel, quien me miró con curiosidad. «¿Quién era esa?», preguntó. «Alguien de mi pasado», respondí tomando su mano. «Pero ahora, solo quiero concentrarme en el futuro, contigo». Daniel sonrió y levantó su taza de café. «Por el futuro», dijo. «Por el futuro», repetí, sintiendo una oleada de felicidad y gratitud. Mientras brindábamos, supe que había cerrado un capítulo importante de mi vida. Ver a Chloe había sido una sorpresa, pero también una confirmación de que había seguido adelante y encontrado la felicidad que merecía. Con Daniel a mi lado, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el futuro nos deparara, sabiendo que, juntos, éramos imparables.